Bueno, chicos, ¿me oyen? Sí. Creo que alcanzamos a llegar hasta este punto, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales. 2 toneladas metro por 8, que es la longitud como tal de esa fuerza, menos 8, que es la componente vertical de la fuerza inclinada, son negativas porque van hacia abajo, más una reacción vertical en 2, que va hacia arriba, estamos suponiendo la positiva, más una reacción vertical en 3 igual a 0. Entonces aquí se me genera una expresión que sería reacción vertical en 2 más reacción vertical en 3 va a ser igual a ¿qué? ¿A cuánto? 24. 24 A 24 toneladas. toneladas. Ok, listo. ¿Sí? Ahí tengo una expresión con dos incógnitas, entonces no la puedo solucionar. Me toca recurrir a hacer una sumatoria de momentos. ¿Dónde puedo hacer esa sumatoria de momentos? Hagámosla en 2, ¿cierto? Entonces, si tengo sumatoria de momento en 2, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una fuerza de 2 toneladas, ¿cierto? Padre, ¿ya se despertó? Por 5 metros, vamos a mirar la fuerza a la izquierda, ¿cierto? Por un brazo de ¿cuánto? 1 metro. La fuerza de 2,5, ¿no? La que está en el elemento 1. Voy a mirar primero esta parte de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, 2 por 5 por un brazo de 2,5, ¿cierto? Y esa fuerza uniformemente distribuida me produce un momento positivo o negativo. Importante decir Negativo. que este es nuestro sistema X, ¿cierto? Horizontal. Este es nuestro sistema Y vertical. Y saliendo de la pizarra, nuestro sistema Z, ¿cierto? Esa fuerza con respecto a este nudo 2, ¿cierto? Me produce un momento positivo o negativo. 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 Positivo. Nos produce un momento positivo, porque está Positivo. coincidiendo con este Z, ¿no? Está saliendo de la pizarra. Entonces aquí voy a ponerle, para que nos quede claro, esa magnitud de fuerza. De momento, para este caso. La otra carga que está a la derecha, la carga uniforme, ¿cierto? En una longitud de 3 metros, ¿nos produce un momento positivo o negativo? Negativo. 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 ¿De qué magnitud? Dijimos 2 metros por la longitud, que van a ser 3 metros, ¿cierto? Ahí estoy como puntualizando, dicen ustedes, la fuerza, ¿cierto? Por un brazo, ¿de cuánto? 1.5. 1,5. De 1,5, que es la mitad por ser una carga uniformemente distribuida, ¿no? Listo. Ahí tengo la siguiente carga. ¿Qué más cargas tengo? O momento asociado por esa carga, por la componente vertical, ¿no? De 8 toneladas. Entonces tengo 8 toneladas, esa fuerza me da un momento positivo o negativo, esa componente. Negativo. 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 ¿Pero y usted no contesta? No, eso no. Por 7. Pero si se dan cuenta que él está ahí conectado. Negativo de 8 toneladas por 7 metros, ¿no? Con respecto al nudo 2, tengo 3 más 4, 7 metros. Ok. Fuerza por distancia. ¿Incluyo algo más en ese equilibrio? La carga de 6 toneladas me produce momento. La componente de 6 toneladas. La reacción. Sí, pero la componente de 6 toneladas me produce momento. Ah, no. No. Ah, ya. No.
¿Por qué no produce momento? Porque no tiene brazo. No hay brazo, ¿cierto? Es axial con respecto a ese elemento. Listo. Lo mismo ocurre con la reacción horizontal en 3, pues está en ese nudo, no tengo brazo. Lo mismo ocurre con la reacción vertical en 2, que está en ese nudo, no tiene brazo. Pero la reacción vertical en 3, así como la tengo, me va a producir un momento positivo o negativo. Positivo. 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 Entonces voy a tener una reacción vertical en 3 por un brazo de ¿cuánto? 10. 10 10 metros. metros. Y esto, si está en equilibrio, como dijimos, tiene que ser igual a 0. Entonces ustedes me dirán cuánto es, despejando, esa reacción vertical en 3. 2 por 5, 10. 25. 3 por 3, 9. 16. 15. 56. Ta, ta, ta. Entonces, ¿cuánto nos da la reacción vertical en 3? A mí me dio 4 toneladas. ¿Cuánto? 4. 4. 4 toneladas. ¿Positivo o 4. negativo? Positivo. 2 personas me dijeron 4. Y 4. A mí, Sí, a mí me dio 4, pero negativo. No sé si me dio bien. Revisar los signos. Positivo. Aquí nos está dando 4 positivo. ¿Sí? Y eso implica que, aquí ya tengo la respuesta, ¿no? Tengo 4 toneladas vertical, 6 toneladas, y aquí yo sé que en la ecuación de fuerzas verticales digo que si RB2 más RB3 son 24, ¿cuánto me da RB2? 20. 20 toneladas. Listo, entonces ya tengo la respuesta. Ustedes dan cuenta entonces que lo que llegamos con una estructura estáticamente determinada es que con simples ecuaciones de equilibrio yo puedo obtener la solución de la estructura. ¿Sí? Aquí pues empezamos por las reacciones. Ahora ya nos toca ingresar a cada elemento a ver qué es lo que está pasando. Y para ese fin es que vamos a utilizar los cortes. Ya ustedes me dijeron que los habían trabajado previamente. Entonces pues pongámoslos en práctica. ¿Dónde vamos a hacer cortes? ¿O cuántos cortes necesitamos hacer? ¿Dos cortes? ¿Dos? 3. ¿Tres? 3. 2. 3. No sé, miremoslo a ver. 3, ¿no? Este color no me sirve. A ver, si nos vamos de izquierda a derecha, yo tendría que hacer un corte por acá, ¿cierto? Donde tengo solo carga uniformemente y antes donde llegue el apoyo, porque el apoyo me va a cambiar el comportamiento, ¿cierto? Ese sería mi corte 1. Después, ¿dónde hago el siguiente corte? Yo creo que por acá, donde tengo una zona con carga, porque después tengo una zona descargada, ¿no? Donde tengo una zona con carga hasta cierto punto. Después me voy con un tercer corte por acá, donde tengo hasta antes de aplicar la carga, ¿cierto? Donde tengo una zona sin carga. Y después
hago un corte hasta antes de llegar al apoyo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y esa carga distribuida no se puede convertir en una carga puntual para evitarnos un corte? Formalmente la puedo volver una carga puntual, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el comportamiento de una carga uniformemente distribuida es diferente como tal al comportamiento en el elemento de una carga puntual. ¿Sí? Entonces, por esa razón es diferente el efecto. Voy aquí a hacer un paréntesis para hacer una aclaración al respecto. Yo puedo tener esta carga. Una estructura con esta condición de carga. Voy a poner que tenga mi estructura 10 metros, ¿cierto? Y una carga de 10 toneladas metro. O 10 kilonewtons, ¿sí? Una magnitud. Ustedes ya por análisis saben que el momento máximo de este diagrama es ¿cuánto? ¿Se lo recuerdan? WL cuadrado sobre 8. Para una viga simplemente apoyada, para una carga uniformemente distribuida. ¿Cuánto me da ese momento? W10 por 100 me da 1000 sobre 8 me da 125. Sí, 125. Aquí me daría Señor. 125, ¿cierto? Tonelada metro. Aquí, bueno, son unas unidades altísimas. No me interesa ver en este momento, pues para el orden de magnitud que estamos manejando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo una carga, esta carga, sino que la puntualizo? ¿De cuánto me da esa reacción? Bueno, esa carga puntualizada más bien. De 100. 100 toneladas. El diagrama de momentos ya no es así curvo, sino que tengo un diagrama de momentos que es así. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cómo cómo calculo mi momento máximo? PL cuartos. ¿Sí lo recuerdan? O si no me creen, ¿cierto? P por L cuartos. ¿Cuánto sería mi momento máximo con esa carga? P por L cuartos. 250. 250 toneladas metro. Entonces, lo que ustedes me dicen que si yo puedo puntualizar la carga, sí, vean, aquí la puntualicé, aquí en esta parte la puntualicé. Pero si nos damos cuenta de que la respuesta como tal de la estructura, el diagrama de momentos para una condición de carga uniformemente distribuida, es diferente al diagrama de momentos para una condición de carga puntual. Y la magnitud del momento máximo también es más crítica. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos porque sí, son sistemas equivalentes en cuanto a cargas, pero no en cuanto a acciones internas. Si vamos a ver las reacciones, pues sí nos van a dar las mismas. Pero las acciones internas, los diagramas de axial, de cortante, de momento, sí nos varían. Y resulta que esos diagramas de axial, cortante y momento son los elementos que nosotros empleamos para diseñarlos. ¿De acuerdo? Entonces piénselo desde este punto de vista. ¿Qué tal que la carga fuera uniformemente distribuida y me diera un momento de 125? Pero yo en clase de análisis de estática aprendí que la podía puntualizar, entonces voy diciendo que mi momento me da de 250, ¿sí? Se me olvidó esta, entonces utilicé esta, otra expresión. Resulta que para 250 vean que el momento máximo es el doble. Entonces yo como ingeniero estoy proponiendo ponerle el doble de refuerzo a una viga.
¿Eso se me va a traducir en qué? En costos, muy seguramente. Y se me va a traducir en que, muy seguramente, para el siguiente contrato no me llamen a mí, sino llamen a otra persona un poco más atenta en clase de análisis, Ujú. que me dijera, no, pues yo analizo las cargas de forma independiente, si son uniformes o si son puntuales. ¿Sí? Entonces, como tal, el método sistema equivalente sí me funciona, pero debo ser muy cuidadoso, sobre todo para acciones internas. O el caso aún más crítico, que tal mi carga fuera puntual, de 100 toneladas. Pero entonces yo en clase de estática, de análisis, de materiales, no aprendí las cargas puntuales, sino las cargas distribuidas. Entonces yo digo, no, pues esa carga puntual la distribuyo a lo largo de la viga. Entonces, pues resulta que mi momento real para carga puntual es de 250 y yo como lo distribuí, no diseño para 250, sino diseño para 125 toneladas metro. O sea que voy a poner la mitad del refuerzo que necesito para mi viga. ¿Sí? Asumiendo que es una relación lineal. La mitad del refuerzo que necesito para mi viga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Voy a tener problema que me vuelvan a llamar? No, eso es lo de menos. El problema es que cuando mi estructura entre en operación, voy a tener un diseño, o más bien, un diseño, una sección que no cuenta con el diseño suficiente, con el refuerzo suficiente para soportar las cargas y puede llegar al colapso. ¿Sí? Entonces, ahí está lo importante de hacer un adecuado análisis estructural. Esto no es por asustar ni mucho menos, ¿no? Solo porque tengamos en cuenta las implicaciones que esto tiene. ¿Sí? Entonces, muy importante esto. Ténganlo presente, ténganlo presente. Porque es importante conocer los diagramas, cómo dibujo los diagramas, cuando son una viga, cuando el tipo de carga es uniforme, cuando es variable, cuando es carga puntual y demás. ¿Sí? Hay que tenerlo presente. Entonces, por esa razón, como voy a tener, lo que yo voy a hallar en mi método de corte son axiales cortantes momentos, voy a hablar de acciones internas, por ese motivo no voy a puntualizar ese efecto para este No, caso. le bajo un poquito eso. Ya. Bueno, chicos, vamos esto como para que nos quede más limpio el dibujo. ¿Sí? ¿Se entiende la reflexión que quiero hacer con este análisis? Sí, ingeniero. Okay. Bueno, entonces vamos a plantear 4 cortes. Entonces, en mi primer corte, voy a decir que tengo una viga como corte 1. Voy a tener una viga este corte 1 va entre 0, voy a hacer una distancia de X, y 5 metros. Entonces tengo una viga donde solamente voy a tener una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas metro y voy a tener, cuando hago el corte, ¿qué es lo que ocurre? Voy a tener un axial, ¿cierto que sí? Voy a tener un cortante y voy a tener un momento. Eso es lo que ocurre cuando yo hago el corte. O sea, es como si me cortara un dedo. ¿Qué sale? Sale sangre, ¿sí o no? Entonces, la sangre de mi estructura son las acciones internas. Por eso las puse en rojo, como para que fuera aún más visual. Entonces, ahora, como ya tengo solucionada la estructura, yo puedo venir a hacer el equilibrio de como tal de mi elemento. Puedo decir que entre 0 y 5
Entonces, aquí podemos decir que tengo un X, que es la longitud del elemento, ¿cierto? Y hagámoslo en azulito para que se vea el ejercicio. Voy a tener una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo sumatoria de fuerzas horizontales? ¿Tengo algo de fuerzas horizontales? No, no hay. No, no hay. ¿En serio? La normal. Pues La axial. normal. Tengo un Pero es axial. igual a 0. ¿Tengo algo más? No tengo nada más. Igual a 0 toneladas. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales. Bueno, en Y, pongámoslo en Y. ¿Qué tengo sumatoria de fuerzas verticales? Por X. La carga, 2 toneladas, es negativa, ¿no? Por una distancia X, ¿cierto? Que va entre 0 y 5. Tengo un cortante. ¿Tengo algo más? Igual a 0, No hay más. ¿cierto? Entonces el cortante va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2x. Menos 2X. 2X. Listo, perfecto. Sumatoria de momentos. Siempre hago sumatoria de momentos en el punto donde estoy haciendo el corte. No tiene que ser así, ¿no? Pero lo que pasa es que si lo hago en un punto, en el punto extremo de la izquierda, me toca incluir el efecto del cortante, ¿cierto? Por la distancia X. Se puede hacer así. Lo que pasa es que si me llegase a calcular, a quedar mal calculado el cortante, y aparte que el cortante ustedes se dan cuenta que ahora es una función, pues entonces empiezo a tener problemas en mis cálculos. Entonces, sumatoria de momentos en el punto donde hago el corte. ¿Qué tendría? 2x medios por x. 2x, 2 de la Por X carga medio. por x Medio. por x Por medio, X ¿cierto? medio. Sí. Más m. ¿Sí se entendió esto? 2x por x medios. O x al cuadrado sobre 2, ¿sí o no? Sí, señor. Más m, que es el momento del corte, igual a 0. ¿Tengo algo más que me produce momento? No. Entonces mi momento me queda definido como X al cuadrado. menos x cuadrado o más x cuadrado. Menos X. Menos. Más X cuadrado. No, menos X. ¿Así estamos bien o no estamos bien? Sí, ese Pero fue. Es que es la- luego, Sí, así. luego el 2 no va hacia abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí digo que con respecto al punto donde estoy viendo el corte, mi fuerza de 2 toneladas metros me está produciendo un momento positivo. ¿Sí? Y aparte, pues en el corte estoy poniendo un momento positivo. Entonces, así nos quedarían las expresiones. Yo aquí, Una señor, pregunta. señor, ¿De dónde sale la normal? la normal, el axial, que yo Sí. aquí digamos que estoy preparándome ya para el método en pórtico, ¿cierto? Pero yo cuando corto un elemento, siempre voy a tener axial, cortante y momento. Aquí para este caso, mi axial va a ser 0.
Entonces, generalmente cuando tengo vigas sometidas a cargas perpendiculares, ¿cierto? A cargas gravitacionales, no voy a tener axial. Pero por esa razón, yo puse allá una carga inclinada, porque más adelante sé que me va a aparecer un axial. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, más adelante me va a aparecer el axial. Entonces, de momento, ahí lo tengo bajo el radar. Listo. Mi siguiente corte. Mi corte 2. Entonces, mi corte 2 dijimos que iba entre ¿cuánto y cuánto? 3, 5 y 8. Entre 5 y 8. Corte 2, entonces va entre 5. Y entonces, en este corte 2, ya tengo es una viga, ¿cierto? En la cual toda está sometida a carga uniforme, ¿cierto? De 2 toneladas metro. Adicionalmente, por acá yo tengo a 5 metros, yo tengo una reacción vertical ¿de cuánto? ¿De 20 era? ¿O de 4? ¿Si era así? Sí, De 20 20. toneladas. Señor, Y aparte, pues cuando yo hago el corte, ahí le sale la sangre estructural. ¿Qué va a hacer? Dijimos, un axial, un cortante, un momento. Y nuevamente hacemos los... Ah, bueno, nos faltaron las dimensiones. Pongamos las dimensiones, donde yo digo que esto va a ser todo X. ¿Cierto que sí? Esto va a ser desde acá hasta acá 5 metros. Y esto de aquí hasta acá va a ser X menos 5, ¿cierto que sí? Listo. Entonces solucionémoslo. Sumatoria de fuerzas horizontales nuevamente. ¿Qué tendrían fuerzas horizontales? La normal. O sea, aquí podemos decir que entre 5 y 8, o sea, 5, 6, 7, 8, sin importar cuál va a ser la abscisa, la normal va a ser 0, no va a tener axial. ¿Cierto que sí? Lo mismo como ocurre aquí en el corte anterior. Sin importar cuál sea mi abscisa, entre 1 y 5, pues, perdón, entre 0 y 5, el axial va a ser 0. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué tengo como fuerzas verticales? la carga De 2 Distribuida. toneladas. Carga distribuida. De 2 toneladas por una longitud de X, ¿cierto? Ahí la estaría puntualizando. Sería negativa. Más una carga producida por la reacción de 20 toneladas. ¿Cierto? ¿Algo más? Cortante. Menos un cortante. ¿Algo más? No, señor. Igual a 0. Entonces, mi cortante, yo lo puedo expresar como Menos 40x. menos 40. Esta es la suma.
20 menos 2x, ¿sí? ¿Está bien? Sí, señor. Ahí sí los escucho lo que ustedes me digan. Sí, ingeniero, sí está bien. Sí, sí, Ok. está bien. bien. Sumatoria de momentos. Entonces, el punto donde hago el corte. Acá. ¿Cómo lo planteo? La fuerza, la carga distribuida que sería 2 por x, ¿cierto? Por x medios, que sería positiva, menos 20 por Profe, 1 una más. cosa, Señor, ¿no sería negativa? ¿cuál? La primera, porque se supone que al derivar eso me tiene que dar la cortante. Y la No cortante sé, está negativa, que es menos 2x. no sé, ¿tenemos algún problema con signos? No, está bien. No, pero digamos, los signos sí tienen que coincidir ahí. Los signos sí. Y entonces, ¿dónde está el error? ¿Hay error? Bueno. No, No, está bien. en fin. Ahí está bien, profe. Lo que falta es pues hacer el respectivo despeje pues, en el punto, no más, ¿no? Exacto. Después de transponerlo queda negativo. Listo. Continuemos entonces. 20 por x menos 5, ¿sí sería el momento que me produce la reacción? Y más un momento igual a 0. Entonces el momento va a ser igual a ¿qué? Paso menos x cuadrado, paso, bueno, voy a pasar al otro lado más 20 factor de x menos 5. ¿Sí? Y ahí sí ya nos queda, ¿no? Menos 2x. Sí, allá queda como, Sí, sí, señor. Listo. Ok. Entonces ya tenemos también nuestro corte para nuestra segunda, perdón, las expresiones para nuestro segundo corte. Sabemos que va entre 5 y 8. Tercer corte. ¿Cómo nos quedaría el tercer corte? digamos, Tercer corte, vimos que vamos hasta acá, hasta antes del punto de aplicación de carga, a 4 metros. Entonces vamos a dibujar. Hasta 2. Tenemos una estructura donde tengo una carga uniformemente distribuida hasta cierto punto. ¿Cómo va a llegar eso? Tenemos una reacción. Tenemos unas dimensiones acá. Una vez las hacemos, que sea X. Aquí dijimos que esto ya está definido. ¿No? Que será 5 metros. Acá sería 3 metros. Y aquí esto sería X menos 8. ¿Cierto? Y este corte es nuestro corte 3. Entre 8 y 12 me dijeron, ¿verdad? Y 12 metros. Al hacer el corte, entonces,
tengo un axial, tengo un cortante y tengo un momento. Y el corte lo hacemos, o el equilibrio lo hacemos más bien en ese punto. Nuevamente, sumatoria de fuerzas horizontales, tendríamos que axial igual a 0, ¿cierto? No tengo fuerzas axiales hasta el momento. Sumatoria de fuerzas verticales serían 2 toneladas por 8 metros. Ya estamos definidos, ya tenemos toda la carga incluida. Y sería negativo, ¿cierto que sí? Sí. Tenemos una reacción de 20 toneladas y tenemos un cortante negativo igual a 0. Entonces, el cortante va a ser ¿cuánto? ¿De 4 toneladas? ¿Sí? Y ya pues vemos que ese cortante no depende de la X, ¿no? Entonces ese va a ser un cortante constante. Como para que nos vayamos haciendo una idea. Entre esos 8 y esos 12 metros voy a tener un cortante constante. En 9, en 10, en 11. Voy a tener un cortante constante. Y sumatoria de momentos en el punto de equilibrio donde hago el corte. ¿Cómo me quedaría? Una fuerza de 2 por 8 por 4. por 4. ¿De dónde sale el 4? La El mitad. brazo, la mitad. De 8. O sea, ahí lo que estamos haciendo es puntualizando esta carga, ¿cierto? Por X menos 4, ¿no? X menos 4. Yo creo que es como X menos 4, más bien. ¿Sí? ¿Es claro para Sí, todos? por X, Sí, es por X X menos 4. X que es la longitud total. Por X menos 4. Eso sería la carga, el momento asociado a la carga distribuida. Y esa carga, ¿me parece un momento positivo o negativo? Positivo. 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 Creo que no, Señor. porque es X menos 4. Sí, tengo la misma. ¿Por qué es X menos 4? Nuestro punto donde estamos haciendo equilibrio es este aquí, es marcadito en azul, ¿cierto? Todo el elemento mide X, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en corte a una distancia de X. Y sabemos que la carga tiene 8 metros de longitud, o está distribuida en una longitud de 8 metros, ¿cierto? Como es una Ok, carga ya. uniformemente distribuida, pues la mitad va a ser 4. Por eso estamos diciendo que es